Cuando se aprende un nuevo idioma, una de las cosas más difíciles de entender son las preposiciones, porque las preposiciones no siguen reglas súper específicas y claras, no siguen una lógica perfecta e infalible, son arbitrarias. Es decir, se utilizan según como las personas dentro del contexto social las utilicen. Y por eso, cuando tratamos de aprender las preposiciones in, on, at en inglés, a veces es difícil entenderlas porque no tan solo hay un cambio de idioma a idioma, sino que hay un cambio dentro del mismo idioma de región a región. Por eso muchas personas me dicen, es que no entiendo cuándo se utiliza in, cuándo se utiliza on y cuándo se utiliza at. Pero no te preocupes porque Mr. G Explains. El día de hoy, preposiciones in, on, at. Welcome to Mr. G Explains. En efecto, las preposiciones son arbitrarias y cuando tratamos de simplemente entender cómo se dicen en español y luego utilizarlas en inglés, vamos a tener un conflicto porque no tienen la misma lógica y no tienen la misma perspectiva. Y es que no tan solo hay un cambio de interpretación de inglés a español o de español a inglés, sino que muchas veces dentro del mismo idioma, en diferentes regiones, se utilizan de diferente manera. Por ejemplo, el castellano en México y en España. En México nosotros podemos decir algo como voy con Luis y en España me dirían, ustedes disculpen el acento, no vas con Luis, vas a donde Luis. No, voy con él. No, vas a donde él. No, voy con Luis. ¿Acaso él está contigo? No, entonces no vas con él, vas a donde él está. Pues decir, eso es una manera de verlo que tiene sentido y simplemente, ¿cuál es la correcta? Ninguna. Ambas son correctas según el contexto en el que la hagas. Si en España dicen, vamos a por ellos, nosotros diremos en México, vamos por ellos, vamos a por ellos, vamos por ellos. Simplemente es una perspectiva diferente de cómo se utilizan. En francés, ellos no dicen, ¿cuándo llegas a Francia? Ellos te preguntan, ¿cuándo vienes a Francia? Pero tú estás en México. Ajá, pero ¿cuándo vienes en Francia? Es simplemente una manera diferente de ver las preposiciones. Por lo tanto, más que aprenderte una regla estricta, podemos partir desde esa base de esta es la manera en la que comúnmente se utilizan las preposiciones, pero vamos a ver casos específicos en donde las tres pueden ser correctas, pero van a significar un enfoque diferente. Esta es la mejor manera, y recuerden, la mejor manera de poder asimilarlo más allá de aprenderlo es machete, machete, machete. Vamos a practicar, practicar, practicar para que se desarrolle un instinto y una naturalidad en donde tú ya no recurras a la regla para decir se tiene que decir, sino que simplemente te salga con naturalidad. Y recuerda, como esto es arbitrario, no hay una regla estricta o no es una lógica perfecta, vas a cometer errores y está bien. Mientras que te des a entender, poco a poco vas a ir perfeccionando tu comprensión del uso del lenguaje. Bueno, como les he explicado antes, una de mis maneras favoritas de aprender y enseñar este tema es utilizando el Dorito o la pirámide invertida. Y no necesitan utilizar esta, pueden encontrar muchísimas en búsqueda de Google o pueden estar en la misma información pero de diferente manera. Pero esto nos ayuda a organizar visualmente la idea de la pirámide invertida. Estamos yendo de general a específico, de grande a pequeño. Esta es la base, porque en muchos casos va a tener sentido, pero en muchos casos no. Entonces vamos a partir de los casos en los que esto se aplica, en los que sí me voy a ir de general a específico para poder luego ver las modificaciones. Porque aquí entra on. On se traduce literalmente como sobre y por lo tanto lo vamos a utilizar mucho para lo que son superficies. Por ejemplo, on the table. The mug is on the table. On the wall, sobre el muro. The painting is on the wall. La pintura está en el muro, pero no porque esté dentro en un espacio confinado, sino porque está sobre. Entonces, por eso no decimos the painting is in the wall, porque eso querría decir que está dentro. Entonces podemos decir on the desk, on the wall, on the window. Y a veces podemos hablar de algo que está sobre, pero que no es la acción específica de estar posicionado en una superficie, sino simplemente porque es algo horizontal. Uno de los principales casos en los que utilizamos on son en calles y avenidas. Si yo digo, the store is on Main Street, la tienda está en la calle principal, no digo in, porque la calle no es un espacio confinado, es algo más como una superficie. Entonces voy a decir on Main Street, on the First Avenue, on the America's Boulevard, porque estoy hablando algo así como está sobre.
En español, en castellano, a veces utilizamos esto cuando decimos, la plaza está sobre la avenida, está sobre el bulevar. Y obviamente no nos queremos expresar acerca de que es una superficie plana y las cosas están encima, pero lo utilizamos de la misma manera. Entonces, en el contexto de lugar o espacio, vamos a utilizar on, sobre todo en lo que son calles y avenidas, bulevares, calzadas, cualquier otra forma. Cuando hablamos de tiempo, lo vamos a utilizar principalmente para hablar de días en específico. Todos los días de la semana, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Friday, para hablar de el fin de semana, on the weekend, a pesar de que no es un día. O por ejemplo, días que yo nombro como por ejemplo, on Christmas, on Easter, on Halloween, porque estoy hablando de el día. Y aquí la idea de está sobre Navidad, sobre Pascua o sobre Halloween, no tiene mucho sentido, pero simplemente estamos diciendo que cae en ese día. Cae en lunes, cae en domingo, cae en Navidad. Si lo quieren ver con esa racionalización, funciona. Pero como les dije, no es algo perfecto, es algo arbitrario. Pero siempre que nosotros hablemos acerca de días en específico, el día de la semana, on Monday, la fecha, on Christmas, o on the 7th of April, el 7 de abril, vamos a utilizar on. Y como ya dije antes, vamos a utilizarlo para transportes, como por ejemplo, autobuses, trenes, aeroplanos, aviones o incluso patinetas. I am on the bus. Wait, I'm on the airplane. I am already on the train. I go to the school on my skateboard. Aquí estamos pensando que la persona está diciendo que está sobre, que se subió al autobús, se subió al tren, se subió al avión, se subió al barco, se subió a la bicicleta, se subió a la patineta. Y entonces la lógica aplica, estoy encima, pero podríamos decir, pero también estás dentro del avión. Sí, pero no lo tomas como estoy dentro del avión, estoy encima del avión. Pero no estoy en el techo, no, pero simplemente me subí al avión. Volvemos a lo mismo, es una cuestión más de interpretación y de cómo lo ves, pero al fin y al cabo la lógica es, ok, todos los transportes que no sean el automóvil, nos vamos a referir a ellos como on. Yo estoy sobre. De la misma manera, también voy a hablar acerca de lo que es medios de comunicación. Por ejemplo, televisión, radio, internet, plataformas digitales. Si yo digo, I saw it on TV, lo vi en televisión. No es dentro de la televisión porque no es un espacio confinado, simplemente algo que pasa sobre la transmisión. La idea no es que es una superficie en donde ponemos las cosas o que es algo que está posicionado encima, simplemente es idiomático. On TV, on the radio, on the internet, on Netflix, on Prime Video. Cualquier cosa que sea un medio de transmisión, una difusión, un broadcast, entonces vamos a decir on. Y de la misma manera vamos a hablar acerca de superficies que no son exactamente superficies, pero que vemos como niveles. Por ejemplo, on the first floor, en el primer piso, on the mezzanine, on the ground floor, porque están sobres, on the rooftop. Y ahí puedes decir, pero es que más que una superficie es un espacio cerrado. Si digo en el tercer piso, es un espacio cerrado. Sí, pero en ese caso lo estamos viendo como que son los niveles sobre los cuales están. Y funcionan todos, menos el sótano. En el sótano sí lo vemos como un espacio confinado porque a fuerzas tiene que estar debajo de algo. El primer piso puede ser un lugar que tiene un techo o puede de todos modos estar abierto y puede ser el primer piso de rooftop, pero el sótano siempre va a estar cerrado. Entonces, cuando hablamos del sótano vamos a decir in the basement. Entonces, estos son los casos específicos y nos regresamos a in. Si no estoy utilizando on, estoy utilizando in. ¿Y qué pasa si no es in ni es on? Es at. Y at también es muy particular. Comencemos con in y comencemos con in como una preposición de lugar. General a específico, grande a pequeño. In va a ser utilizado para hablar de cosas que son grandes o generales, como por ejemplo continentes, países, ciudades o vecindarios. Pensemos in America, in Africa, in Europe. Países, in the United States, in Egypt, in France. Ciudades, in Paris, in Manhattan, in Guadalajara. Básicamente estamos hablando de algo que está dentro y al estar dentro, entonces
comprende que hay alguna forma de delimitación. En este caso, esta delimitación serían las fronteras, y si lo pensamos y traducimos al castellano, tiene sentido. Dentro de América, dentro de África, dentro de Francia, dentro de los Estados Unidos, dentro de París, dentro de Guadalajara. Ahora, esto aplica también para espacios cerrados, como por ejemplo, si yo digo I am in the school, I am in the house. Pero tenemos que entender que lo que estamos expresando es explícitamente que estoy dentro y no solamente en el lugar. Porque si yo digo I am in the house, entonces estoy hablando que estoy dentro de mi casa. Pero si yo estuviera en mi casa, en el patio, quiere decir que estoy dentro de la propiedad, pero no dentro del edificio. Y ahí es en donde in no aplicaría igual y utilizaríamos más bien at. Vamos a ver esos ejemplos cuando lleguemos a at y vamos a ver la diferencia. Lo que necesito que entiendan es que in sobre todo se refiere a que es un espacio que tiene algún tipo de límite y nosotros estamos dentro. ¿Qué sucede cuando hablamos en el contexto de tiempo? También vamos a hablar de general o grande a específico o pequeño, por ejemplo, milenios, siglos, décadas. In the 2000s, in the 90s, in 2008. Pero también podemos hablar, por ejemplo, de in 2 weeks, in 2 days, in 2 minutes. Y si hacemos la traducción, por lo menos en castellano de México, tiene sentido. Dentro de un mes, dentro de 2 semanas, dentro de 5 minutos. En el espacio, pero ahora de tiempo, confinado por un límite. Entonces, no necesita ser necesariamente algo grande como un milenio, puede ser in 5 seconds, pero porque estoy hablando dentro del espacio de esos 5 segundos. Entonces, cuando yo utilizo in, voy a tratar de ajustar a que esto corresponda con algo que está dentro, ya sea de un espacio físico o de una limitación de tiempo. Ahora las ideas más particulares que no se ajustan exactamente a la regla, pero que así son. Vamos a comenzar con el contexto del tiempo, los momentos del día. Morning, afternoon, evening. La mañana, la tarde y la tarde-noche o noche. Es bien importante que entendamos la diferencia entre evening y night para poder entender esto. Si no se la saben, lo explico en otro video. Bueno, yo utilizo la preposición in para decir in the morning, in the afternoon, in the evening. Y no es ni algo grande ni delimitado de una manera bastante específica. Si yo digo in the morning, pues tal vez puedes decir, ok, hasta las 12 del día. ¿Y cuándo comienza la mañana? In the afternoon, ok, a partir de las 12 del día. ¿Y cuándo termina la tarde? Ok, in the evening. ¿Y cuál es la diferencia entre evening y night? Es muy debatible. La cosa es que si tú utilizas la expresión en la mañana, en la tarde o en la noche, vas a decir in the morning, in the afternoon, in the evening. Y night, en night no. ¿Por qué? Lo explico en el siguiente caso. Ahora, vienen los espacios cerrados que obviamente están delimitados por una frontera física, como por ejemplo el automóvil. Si tú dices estoy en el carro, estoy en el auto, vas a decir I am in the car. ¿Dónde está la caja? It's in the car. ¿Dónde quedó el niño? He stayed in the car. Porque está dentro. Dices, ok, eso es muy lógico. Sí, pero solamente aplica al automóvil. Si hablamos de cualquier otra forma de transporte, por ejemplo, un tren, autobús, avión, barco o incluso una patineta, ya no funciona. Entonces, bueno, pues claro que la patineta no, porque no es un espacio cerrado. Pero todos los demás sí, y aún así no podemos decir in the bus, in the airplane, in the train, a menos que querramos decir que algo está específicamente dentro. We are all in this train no es algo aceptable comúnmente, a menos que estés tratando de decir estamos dentro del espacio confinado. Para eso vamos a utilizar on. Ahorita explico por qué. Pero simplemente para hablar acerca de estar dentro, solamente puede aplicar con el automóvil, todo lo demás no. Y los que son expresiones idiomáticas, por decir, see you in 10 minutes, te veo dentro de 5 minutos. In the future, in the moment, no es ni necesariamente dentro, si yo digo en el futuro, es simplemente esa idea de en, ahí, situado en ese lugar. Y no es algo grande, no es algo generalizado, es simplemente en. Y ahí vamos a tener muchas contradicciones y muchos momentos en los que no aplican, pero los vamos a ir viendo mientras vayan surgiendo a lo largo de la explicación. Porque aquí entra on. On se traduce literalmente como sobre y por lo tanto lo vamos a utilizar mucho para lo que son superficies. Por ejemplo, on the table,
The mug is on the table. On the wall, sobre el muro. The painting is on the wall. La pintura está en el muro, pero no porque esté dentro en un espacio confinado, sino porque está sobre. Entonces, por eso no decimos the painting is in the wall, porque eso querría decir que está dentro. Entonces podemos decir on the desk, on the wall, on the window. Y a veces podemos hablar de algo que está sobre, pero que no es la acción específica de estar posicionado en una superficie, sino simplemente porque es algo horizontal. Uno de los principales casos en los que utilizamos son en calles y avenidas. Si yo digo, the store is on Main Street, la tienda está en la calle principal, no digo in, porque la calle no es un espacio confinado, es algo más como una superficie. Entonces voy a decir on Main Street, on the First Avenue, on the America's Boulevard, porque estoy hablando algo así como está sobre. En español, en castellano, a veces utilizamos esto cuando decimos, la plaza está sobre la avenida, está sobre el boulevard. Y obviamente no nos queremos expresar acerca de que es una superficie plana y las cosas están encima, pero lo utilizamos de la misma manera. Entonces, en el contexto de lugar o espacio, vamos a utilizar on, sobre todo en lo que son calles y avenidas, bulevares, calzadas, cualquier otra forma. Cuando hablamos de tiempo, lo vamos a utilizar principalmente para hablar de días en específico. Todos los días de la semana, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Friday, para hablar de el fin de semana, on the weekend, a pesar de que no es un día. O por ejemplo, días que yo nombro como por ejemplo, on Christmas, on Easter, on Halloween, porque estoy hablando de el día. Y aquí la idea de está sobre Navidad, sobre Pascua o sobre Halloween, no tiene mucho sentido, pero simplemente estamos diciendo que cae en ese día. Cae en lunes, cae en domingo, cae en Navidad. Si lo quieren ver con esa racionalización, funciona. Pero como les dije, no es algo perfecto, es algo arbitrario. Pero siempre que nosotros hablemos acerca de días en específico, el día de la semana, on Monday, la fecha, on Christmas, o on the 7th of April, el 7 de abril, vamos a utilizar on. Y como ya dije antes, vamos a utilizarlo para transportes, como por ejemplo, autobuses, trenes, aeroplanos, aviones o incluso patinetas. I am on the bus. Wait, I'm on the airplane. I am already on the train. I go to the school on my skateboard. Aquí estamos pensando que la persona está diciendo que está sobre, que se subió al autobús, se subió al tren, se subió al avión, se subió al barco, se subió a la bicicleta, se subió a la patineta. Y entonces la lógica aplica, estoy encima, pero podríamos decir, pero también estás dentro del avión. Sí, pero no lo tomas como estoy dentro del avión, estoy encima del avión. Pero no estoy en el techo, no, pero simplemente me subí al avión. Volvemos a lo mismo, es una cuestión más de interpretación y de cómo lo ves, pero al fin y al cabo la lógica es, ok, todos los transportes que no sean el automóvil, nos vamos a referir a ellos como on. Yo estoy sobre. De la misma manera, también voy a hablar acerca de lo que es medios de comunicación. Por ejemplo, televisión, radio, internet, plataformas digitales. Si yo digo, I saw it on TV, lo vi en televisión. No es dentro de la televisión porque no es un espacio confinado, simplemente algo que pasa sobre la transmisión. La idea no es que es una superficie en donde ponemos las cosas o que es algo que está posicionado encima, simplemente es idiomático. On TV, on the radio, on the internet, on Netflix, on Prime Video. Cualquier cosa que sea un medio de transmisión, una difusión, un broadcast, entonces vamos a decir on. Y de la misma manera vamos a hablar acerca de superficies que no son exactamente superficies, pero que vemos como niveles. Por ejemplo, on the first floor, en el primer piso, on the mezzanine, on the ground floor, porque están sobres, on the rooftop. Y ahí puedes decir, pero es que más que una superficie es un espacio cerrado. Si digo en el tercer piso, es un espacio cerrado. Sí, pero en ese caso lo estamos viendo como que son los niveles sobre los cuales están. Y funcionan todos, menos el sótano. En el sótano sí lo vemos como un espacio confinado porque a fuerzas tiene que estar debajo de algo.
El primer piso puede ser un lugar que tiene un techo o puede de todos modos estar abierto y puede ser el primer piso de rooftop, pero el sótano siempre va a estar cerrado. Entonces, cuando hablamos del sótano vamos a decir in the basement. Entonces, estos son los casos específicos y nos regresamos a in. Si no estoy utilizando on, estoy utilizando in. ¿Y qué pasa si no es in ni es on? Es at. Y at también es muy particular. Llegamos a la parte más contradictoria, porque según nuestra pirámide, ya pasamos de lo general y ahora vamos a llegar a lo específico. Ya pasamos de lo grande y ahora vamos a llegar a lo pequeño. Y lo cierto es que at es o muy específico o muy ambiguo, o algo muy pequeño, o en realidad algo que simplemente no tiene una limitación. Vamos a ver los casos que son específicos y que son muy claros. Si yo estoy hablando acerca de direcciones, I am at 243 Main Street. He lives at 46 Main Avenue. Cuando estás dando una dirección con número, entonces vas a decir at porque es el punto específico. Si tú hablas de tiempo, también vas a hablar del momento exacto, la hora en punto. At 4:26. We stopped at 3:31. We started at 12 o'clock. Entonces es un tiempo muy específico. Sin embargo, esto no siempre se va a cumplir. Hay veces en las que podemos decir at y justamente se traduce como el en español, que no es dentro ni es sobre. Por ejemplo, si yo digo I am at home, estoy en casa. No decimos I am in home porque home no es la idea de la casa, sino tu hogar. Y no es un lugar tangible y específico, es simplemente la idea de estar en casa. Entonces, justamente, no es específico, es I'm at home, I'm at school. Pero estás dentro de la escuela. ¿Y qué tal si estás en el estacionamiento? ¿Qué tal si estás en el patio? Si tú dices I'm at the mall, ¿qué tal si estás en la entrada del mall, pero todavía no estás dentro? Solo estás ahí, solo estás en el mall, en la escuela, en el estacionamiento. Esto puede parecer muy confuso y por eso nos vamos a tener que acostumbrar a partir de los ejemplos que escuchemos para decir esto me suena más correcto. Podemos ir con la racionalización de si estás en algo muy específico, ok, cuando hablas de direcciones y cuando hablas de horas, entonces sí puedes utilizar at. Pero si es algo así como ¿y dónde trabajas? Ahí es en donde empieza a volverse algo todavía más ambiguo. Aquí el último ejemplo que era night, porque ya dijimos, yo digo in the morning, in the afternoon, in the evening, pero no puedo decir in the night, porque si lo digo suena más bien poético, in the night, en la noche, dentro de la noche. Pero si nada más quiero decir, ok, te veo en la noche, see you at night. ¿Cuándo fue el concierto? At night. Y no podemos decir in the night, a pesar de que se utilice para todos los demás tiempos del día, porque suena como muy específico. Y aquí es algo que es más bien ambiguo, a pesar de que at se utiliza en momentos en específico. Entonces, yo puedo decir, I am going to be there at night, voy a estar ahí en la noche, simplemente marcándolo como en la noche, no estoy dentro, no estoy sobre, es solamente ahí. Y volvemos a que estos son los casos en los que no es que tenga una lógica, no es que la regla sea perfecta, es simplemente tú entiéndelo y utilízalo. Entonces, si te preguntan ¿dónde trabajas? Y tú dices I work in a school. ¿Eso quiere decir que literalmente trabajas dentro de la escuela? Pues sí. I work in a bank. Literalmente trabajo dentro de un banco. I work in a museum. Literalmente trabajo dentro de un museo. Pero si ya quieres ser específico acerca de qué tipo de escuela o cuál es el banco o el museo en específico, ya dices, I work at the university. I work at Lehman Brothers, que espero que no porque ya quebró. O I work at the Natural History Museum. Entonces, como ya estás siendo más específico, entonces ya no necesitas decir trabajo dentro, porque no estás diciendo que trabajas dentro del edificio, simplemente que eres parte de. Entonces dices trabajo en la universidad, en el banco tal, en el museo tal, sin decir trabajo dentro de. Esto puede a veces parecer contradictorio o puede parecer como ambivalente. Pues si yo digo I work in the Natural History Museum, at the Natural History Museum, pues cualquiera es aceptable, sí. Y por lo mismo, ahí es en donde no es específicamente la racionalización o la idea, es ambas funcionan. Pero necesitamos entender específicamente qué estamos diciendo, porque a veces podemos utilizar las tres y depende de lo que queremos expresar.
Ahora vamos viendo casos mixtos para que podamos entender dónde se van acomodando cada uno. Comencemos con lugar. I live in Mexico, in Jalisco, in Zapopan. My house is on Abetos Street at 335. Entonces estoy yendo de cosas grandes, México, Jalisco, Zapopan, país, estado, municipalidad. La avenida, sobre la avenida Abetos, at específico en el 335. Ahí no tan solo cada uno sigue la lógica, sino que estoy siguiendo la secuencia. Lo puedo hacer con fechas. The meeting is going to be in January on Monday 7th at 3 p.m. La junta va a ser en enero, algo grande. En el lunes 7, sobre el lunes, y es un día en específico, por lo que tengo que decir on, tanto porque es el día de la semana como es el día del calendario. Y luego la hora en específico, at 3 p.m. Y esta es la manera en la que regularmente nos expresamos tanto de direcciones como fechas, de grande a pequeño, de general a específico. Y ahí nos puede ayudar a entenderlo, pero el problema es que hay excepciones. Vamos viendo las excepciones. ¿Qué tal si hablo de trabajo como una acción en específico? Por ejemplo, I am working on a project. I am working in a project. Estoy trabajando on a project, sobre un proyecto. Mi trabajo está hecho sobre este proyecto. I am working in a project. Yo soy parte de ese proyecto, estoy dentro de ese proyecto. Puedo utilizar on o in dependiendo de cómo lo vea, pero no utilizo at porque no es esta idea generalizada o ambigua. Es simplemente estoy trabajando en esto, estoy trabajando sobre esto. Si yo digo I am studying in the university, estoy estudiando dentro de la universidad. Y a lo mejor quiere decir ahí estoy dentro, pero yo no soy de los alumnos, yo estoy tomando un diplomado. Es posible. I am studying at the university. Ahí es a donde voy a estudiar. Y simplemente me refiero a no el caso específico de que estoy dentro de la universidad, eso es obvio, simplemente estoy estudiando ahí. Pero no digo I am studying on the university, porque eso tendría que implicar que estás encima, sobre la superficie, y eso no tiene sentido. Entonces, ¿cómo sabemos si es in o at? Me puedo ir a las reglas muy específicas, pero a veces simplemente es algo de colocación o idiomático, el cómo las personas se refieren acerca de ello. Y a veces eso se vuelve la regla o eso se vuelve la manera en la que las personas lo dicen, no porque tenga lógica o porque tenga sentido, sino simplemente así es como las personas lo utilizan. Y ese es el enfoque descriptivo del lenguaje y no prescriptivo. Por lo mismo, a pesar de que nosotros tengamos nuestras reglas, nuestro dorito y nuestra pirámide invertida, que es la parte prescriptiva, la parte descriptiva es que las personas en diferentes regiones, en diferentes lugares, lo dicen de manera diferente. Y por eso tenemos los debates de, ¿se dice en base o con base a? Y es, pues lo puedes tomar como una regla específica o puedes decir, se utilizaba de esta manera, pero ahora todas las personas lo utilizan así. Es muy ambivalente, es muy arbitrario. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de aprender cómo utilizar in o at? Escúchenlo, véanlo en diferentes ejemplos y ustedes van a empezar a desarrollar una naturalidad, un instinto. Cuando duden, váyanse a la regla y piensen, es que esta es la manera correcta y les va a servir como un anclaje, como un puedo tener la certeza de que esto es lo más probable a ser correcto. Pero acuérdense, la langue vivante, la lengua está viva y la mejor manera de aprenderla es utilizándola. Espero que les haya quedado claro. Por favor, si tienen alguna duda, déjenla en comentarios o háganmelo saber y lo explicamos una vez más porque para eso estoy, Mr. G Explains.